Hola, buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestros temas de embriología. El día de hoy vamos a ver embarazo múltiple. Espero que estén todos muy bien en casa. Ahora vamos a empezar como siempre con la definición de embarazo múltiple. El embarazo múltiple es cuando en un mismo embarazo tiene lugar la gestación de dos o más productos de forma simultánea. Obviamente con el nacimiento de dos o más bebés o productos, este tipo de embarazo se da en un 1 a un 3% de los nacimientos y por ser más de un producto pues tiene una alta morbilidad perinatal, más que nada asociada al bajo peso al nacer y algunas dismorfias que pudiera presentar los productos. Ahora, es más común en la actualidad, pues ¿por qué? Porque han aumentado las técnicas de reproducción asistida. Entonces, en el caso de que tengamos dos fetos o productos, se les llama gemelar. En este caso, tiene una frecuencia de 1 en 90 nacimientos. En el caso de tres fetos, pues se les llamarán trillizos y son tan frecuentes como uno en cada 8.100 embarazos. Ya habíamos comentado que ahora pues se va a ver más frecuentemente por las técnicas de reproducción asistida. Ahora, hay que hacer hincapié en esto del embarazo gemelar y la cigosidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que de cuántos cigotos derivan. Entonces vamos a empezar primero con el monocigoto. Entonces el monocigoto tiene también como sinónimo univitelino, monoovular, idéntico o verdadero. En este caso solo se fertiliza un óvulo por un espermatozoide, por eso se le llama monocigótico. Entonces nos va a dar un solo cigoto que en algún momento se va a dividir y va a formar dos embriones o fetos o más, ¿no? Porque también puede dividirse en tres, etc. Este se da en el 33.3% de los casos. Las membranas fetales y la placenta van a variar dependiendo del momento en que se produce la gemelación o división que vamos a ver más adelante. Genéticamente, obviamente, como derivan de un mismo cigoto, pues son iguales, tienen que ser del mismo sexo porque pues su información genética es igual, el fenotipo es igual o muy similar. ¿Por qué dicen que muy similar? Porque dicen que también las características físicas van a depender de lo que presente o de las características prenatales y postnatales. No se asocia a una edad materna específica y tampoco se reconoce una tendencia familiar, a diferencia del embarazo disigótico. En como sinónimos vamos a tener bivitelino, diovular, fraterno o falso. En este caso se van a fertilizar dos ovocitos por dos espermatozoides. Da lugar obviamente a dos embriones o fetos. Estos dos bebés no van a ser idénticos. Genéticamente van a ser completamente diferentes. Pueden ser del mismo sexo o diferente. Puede ser uno varón y otro mujer. El fenotipo obviamente es distinto. Y se da, este es el más frecuente, se da en el 66.6% de los embarazos gemelares. Tiene un aumento con la edad materna, o sea, conforme la edad de la mamá aumenta, también la frecuencia de que se presente este tipo de gemelos aumenta. Y este sí tiene una tendencia familiar reconocida. Entonces, también según la proximidad de su implantación de los blastocistos, pues los embriones pueden compartir o no anexos. Ahorita también vamos a ver eso un poco más adelante. Entonces, ahora, en cuanto al embarazo gemelar monocigótico, en cuanto a cuándo se separan los gametos, esto tiene que ver después para ver si van a compartir o no los anexos. Entonces, vamos a empezar. Del 30 al 35% de estos embarazos gemelares monocigóticos dice que se da esta separación de los gametos, o también aparte de separación se le llama gemelaridad. Se da entre el segundo y el cuarto día, o sea, muy tempranamente, casi después de la fertilización, en la etapa en la que es de 2 a 4 células, y esto dará lugar a dos mórulas, perdón, aquí lo voy a corregir, a dos mórulas y dos blastocistos. Si la implantación es lejana uno de otro, los anexos embrionarios van a ser independientes en cada embrión. Quiere decir que entonces cada uno va a tener como su bolsita, por decirlo así, y serán dicoriónicos y diamnióticos. También se puede decir bi. Si la implantación es cercana uno de otro,
Entonces algunos anexos sí pueden fusionarse y pueden compartirse por ambos. Cada uno tendrá su propio amnios, entonces van a ser diamnióticos porque cada uno va a tener su amnios, pero la placenta y el corión están fusionados, entonces será monocoriónicos. Más adelante tenemos unas imágenes y en este caso tenemos la imagen de un gemelo disigótico con una implantación alejada. Entonces tenemos aquí dos cigotos. Se implantan de forma un poco separada, entonces van a tener los sacos coriónicos completamente separados, las placentas van a estar separadas y también, como habíamos comentado, los sacos coriónicos completamente separados. Entonces van a ser bi, porque no van a compartir nada. En el caso de los gemelos disigóticos con implantación cercana, pues tenemos aquí otra vez los dos cigotos que se han fecundado, pero en este caso se van a implantar muy cercanamente uno con otro. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo sus sacos coriónicos se fusionaron, entonces lo están, por decir así, como que sí lo están compartiendo, pero las placentas, o aquí la placenta también están fusionadas, pero cada uno tiene su amnios, o sea, su bolsita de amnios completamente separada. Entonces son biamnióticos, pero monocoriales porque están compartiendo su placenta que está fusionada. En este caso tenemos gemelos monocigotos con una implantación lejana, entonces quedamos que hay un solo cigoto que se divide en dos, se forma dos mórulas. Y en este nuevamente ocurre lo mismo, si su implantación es separada, cada uno va a tener su saco coriónico, va a tener también cada uno su placenta y entonces serían bicoriales biamnióticos. En este caso tenemos ahora los gemelos también monocigotos con una implantación cercana. Entonces provienen del mismo, se dividen en dos o tenemos dos mórulas. Si su implantación también es cercana, pues van a tener nuevamente que los sacos coriónicos pueden estar fusionados, los amnios van a estar separados, pero sus placentas pueden estar fusionadas. Ahora, este es un ejemplo de unos gemelos disigóticos que son fenotípicamente normales, que son los de la parte superior, y otros con un fenotipo anormal. Entonces, como pueden ver también en las ilustraciones del libro, se sospecha o tienen un fenotipo como de trisomía, especialmente este de aquí abajo. Ahora, en cuanto al embarazo gemelar monocigótico, continuando con en qué fecha se da esta separación de los gemelos, tenemos que de un 65 a un 70% la separación sucede más tarde, o sea, entre el quinto y el octavo día. Si ustedes se dan cuenta, aquí es como que donde tiene más probabilidad que se realice la separación, porque va de un 65 a un 70%. Entonces, esta separación entre el quinto y el octavo día ya lo hace en etapa de blastocisto. Entonces, el embrioblasto se divide en dos partes. Ambos embrioblastos van a estar incluidos en el mismo blastocisto al momento de la implantación. Entonces, digamos que hay dos adentro. Cada embrión tendrá su propio amnios, o sea, van a ser diamnióticos, pero la placenta y el cordón serán únicos. Quiere decir que lo van a compartir y entonces se le va a llamar monocoriónicos. Ahora, como tienen una placenta única, este tipo de gemelos pues tiene riesgo de que en su placenta existen algo que se llama anastomosis o unión de los vasos placentarios, permitiendo paso de sangre de un producto al otro. Esto se llama transfusión gemelar e incluso existe en la clínica algo que se llama síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, en este caso, pues tenemos aquí nuevamente una imagen con gemelos monocigotos con separación entre el quinto y el octavo día, y aquí van a ser diamnióticos y monocoriales. Entonces, cada uno, como podemos ver aquí, cada uno tiene su amnios por separado o su bolsita, y nada más están unidos o están fusionados aquí específicamente las placentas. En este caso tenemos un ejemplo sin anastomosis y aquí abajo tenemos un ejemplo de cómo se encuentran con las mismas placentas fusionadas y aparte también tienen anastomosis. Entonces son diamnióticos porque cada una tiene su bolsita de amnios, pero la placenta es una misma
sin anastomosis y con anastomosis. Ahora, continuemos con estos embarazos gemelares monocigóticos y en referencia a cuándo se realiza esta separación, tenemos que un menor porcentaje, de un 1 a un 3% de los casos, esta gemelación o separación se da entre el 8º y el 12º día, o sea, ya más avanzada la gestación. Entonces, aquí lo que va a haber es una separación del disco embrionario durante la gastrulación, la duplicación de la línea primitiva o en ambas. Quiere decir que había un blastocisto único, pero el disco embrionario entonces se divide. Entonces, como esto ya ocurre a una edad ya algo avanzada, del 8º al 12º día, pues está en pleno proceso de implantación. Entonces vamos a tener 2 embriones que compartirán la placenta, el amnios y el cordón. Quiere decir que van a ser monocoriales y monoamnióticos. Si ustedes se dan cuenta, entonces, entre más allá o entre más avanzada sea esta división o esta gemelación, pues es más probable que compartan estos anexos. Entonces también puede haber anastomosis de vasos placentarios y darnos esta transfusión gemelar, que les había comentado que también se llama transfusión feto-fetal. Más adelante les voy a poner una imagen. Ahora, continuemos con los gemelos monocigotos que tienen esta separación tardía entre el 8º y el 12º día, con placenta y cordón únicos, obviamente. Van a ser monocoriales y monoamnióticos. Entonces tenemos aquí que es igual un solo cigoto que se divide, o el disco embrionario se divide o se hace en 2. Entonces vamos a tener los 2 productos, pero como ya está prácticamente en la fase de implantación, los 2 productos se desarrollan adentro y están compartiendo el mismo líquido amniótico, el mismo amnios e incluso la misma placenta. Por eso son monocoriales, monoamnióticos. Y esta es una imagen de la transfusión feto-fetal. Aquí están las anastomosis que puede haber, en la que puede estar conectada la sangre de los 2 productos. Generalmente cuando ocurre esto, un producto va a ser el donador, que en este caso va a ser el hipotrófico o el más flaquito o el más pequeñito, y va a haber un producto receptor, que va a ser el que va a estar más grande, va a estar hipertrófico. Esto también tiene que ver porque le puede dar ciertas características clínicas, y de hecho uno de los 2 productos puede morir. Generalmente va a ser el más pequeño. También uno de los 2 productos va a manejar mayor el volumen y le puede dar otro tipo de alteraciones, pero eso ya es todo un tema muy interesante y muy amplio. Entonces esperemos que lo veamos un poquito más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo de unas gemelas monocigóticas. No sé si la alcanzan a ver, que en este caso están los tamaños pues prácticamente muy parecidos o simétricas. Entonces en este caso se sospecha que pues no estaban compartiendo esas anastomosis, porque las 2 se ven del mismo tamaño. A diferencia de estas gemelas, que también son monocigóticas, pero se sospecha una transfusión gemelar. ¿Por qué? Pues porque va a haber hipotrofia, perdón, aquí lo voy a corregir, es hipotrofia de un producto. Entonces una se ve mucho más pequeña que la otra. En cuanto al embarazo gemelar monocigótico con separación incompleta, esto es también otro tema que también lo vamos a tomar aquí en cuenta. Entonces, este tipo de embarazos en los que no se alcanza a realizar la separación, como lo podemos ver aquí, o sea, hubo un fallo en esa separación, se da en un 0.5% de los embarazos monocigóticos. Hay un único ovocito que fue fecundado por un único espermatozoide, hubo un solo cigoto, pero a partir del día 13 el disco embrionario o la línea primitiva se divide longitudinalmente de forma incompleta, o sea, esa división no se realizó adecuadamente. Esto dará lugar a un embrión con cada una de las mitades, pero unidas en algún segmento. Esta unión va a persistir durante el desarrollo y obviamente al nacimiento. En el segmento unido pueden compartir algunos tejidos, puede ser solo tejidos blandos o de algo más grave que compartan esqueleto o incluso vísceras.
En este caso, a este tipo de productos pues se les llama siameses, a esos que comparten alguna porción o algún segmento. Van a ser obviamente del mismo sexo. ¿Por qué? Porque provienen del mismo material genético, fenotípicamente son iguales. También, como tienen una generación ya tardía, pues generalmente son monocoriales y monoamnióticos. En este caso, también se va a dividir en cuanto al tamaño en simétricos o asimétricos según el grado de desarrollo. Entonces, si los dos se ven aproximadamente del mismo tamaño, son simétricos, y si uno está más grande que otro, son asimétricos. Entonces, de acuerdo a la región que los une, se le va a dar un nombre. Tenemos que saber que el término pagus significa unido y proviene del griego. Entonces, de aquí va a haber que se le va a dar un nombre de acuerdo a la región. Si están unidos por la misma cavidad torácica y a veces también por el corazón, se le llama toracópagos. Entonces, si están unidos o tienen una espalda en común, se les llama picópagos. Si están unidos por una región inferior o por el coxis, se les llama isquiópagos. Si están unidos por el cráneo, se les llama craneópagos, e incluso puede haber algunas combinaciones, ¿no? Les puse aquí, les resalté con asteriscos porque los más frecuentes son los toracópagos. Continuemos. Existe también algo que se llama fetus infetus. Son gemelos asimétricos, uno del tamaño normal con todos los órganos y otro mucho más pequeño que puede estar incompleto y que depende de la vida del otro. Se dice que uno actúa como parásito del otro. Obviamente el pequeñito actúa como parásito del gemelo mayor. Tenemos también otras cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, como el embarazo triple o cuádruple. Este tipo de embarazos puede ser poliovulares, monoovulares o mixtos. En el caso monoovular, pues quiere decir que hubo un solo óvulo que fecundó a un espermatozoide, hubo un cigoto y entonces se dividió. Puede dividirse en 3, en 4, etc. Entonces, como provienen prácticamente de uno, generalmente tienen una placenta. En el caso de que sean poliovulares, pues quiere decir que hubo varios óvulos, varios espermatozoides, entonces puede haber tantas placentas como productos. Y también puede haber la forma mixta. Entonces, en la mixta puede ser que haya un embarazo monoovular y que dio lugar a dos, y hubo otro esperma que fecundó otro ovocito y que también dio lugar a uno, ¿no? Entonces, puede haber muchas mezclas. En este caso, en los mixtos, pues puede haber un mismo número de placentas que de productos, o puede ser que sean menos, o sea, todo va a depender. Y ya casi para terminar, estamos con la superfetación o la multifetación. Es una gestación múltiple en la que los embriones o los fetos que se desarrollan durante su embarazo se forman a partir de ovocitos que fueron liberados y fertilizados en distintos ciclos ováricos. Entonces, quiere decir que se fertilizó, puede ser que uno en este ciclo y otro un ciclo después o 2 ciclos después. Y ese es el ejemplo que tienen aquí precisamente en esta foto, en el que los dos embriones, uno es de menos semanas de gestación en referencia a otros. Entonces, que no, si uno hubiera muerto antes que otro y se hubiera quedado en ese tamañito, pues que específicamente se vería macerado. En cambio, no. En este caso hacían el hincapié en que a pesar de que se veían de edades diferentes, parecía como si a los dos, o sea, el fin o su fin haya llegado al mismo tiempo. Entonces eso da o apoya eso de que fueron fecundados en tiempos diferentes, nada más que estaban albergados obviamente en la misma cavidad uterina. Finalmente, la superfecundación. Esta es una gestación múltiple en la que los embriones o fetos se originaron de 2 o más ovocitos que fueron liberados en el mismo ciclo, pero fueron fertilizados por espermatozoides diferentes en coitos diferentes. Puede ser del mismo o de un varón completamente distinto. Entonces, obviamente, como son 2 o más ovocitos, la edad morfológica pues es muy similar, pero los genotipos obviamente son completamente diferentes. Y pues eso es todo, chicos. Espero que se encuentren bien. Saludos.